Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles la introducción a Sedna. Sedna es un planeta muy nuevo, se descubrió en el 2003 y está todavía más allá de los transneptunianos. No tenemos todavía como astrólogos mucha información, pero como astrólogos podemos sacar un arquetipo y ver cómo se ha estado manifestando los 100 años que estuvo en Aries, los 50 que ha estado en Tauro y qué es lo importante, que acaba de saltar a Géminis. Entonces, teniendo en cuenta que el 20 de noviembre Plutón va a dar el salto ya definitivo a Acuario, van a hacer un trígono que va a cambiar el mundo en la manera en la que se informa, en la manera en la que pensamos, en la manera en la que aprendemos. El aire se va a transformar completamente. ¿Qué es lo importante de Sedna? Lo importante de Sedna es comprender que nos lleva a la última barrera del ego a nivel individual, pero a nivel social hace que las grandes autoridades presionen tanto a la sociedad que haya individuos que en la casa en la que están se ven obligados a tomar una conciencia por tanta presión y a poder crear algo nuevo y una tendencia alternativa para la sociedad. Pero todo esto lo explico en este video que les voy a compartir, que en realidad es la introducción de una de mis clases del grupo de asteroides, pero que me pareció que pues era importante compartirlos para cuando veamos a Plutón y cómo va a entrar Plutón el 20 de noviembre. Hay que ver que va a entrar en trígono con Sedna. No es solo Plutón en Acuario, es que el aire se va a mover, se va a transformar y va a haber una transformación social. Les pido una disculpa porque pues lo que les voy a compartir es un video grabado en mis grupos de Facebook, como les digo, de mi clase, y entonces pues ni la imagen va a ser muy buena, ni quizá vean lo que está escrito en el pizarrón, pero yo siempre digo que es más importante el contenido que la forma. Claro que yo tengo Saturno en Géminis, ¿verdad? Si tuviera que dar una forma perfecta a las cosas y con mi Mercurio retrógrado además en cuadratura con ese Saturno, jamás grabaría ni un solo video. Me salvo a la parte sagitariana, entonces espero que comprendan que quizá técnicamente no es muy bueno el video o no está muy bien editado, pero ese tampoco es mi fuerte. Recuerden que tengo Lilith Urano en la casa 10 y bueno, quiero compartirles esto, hasta aquí esta pequeña introducción para que entendieran por qué voy a hablarles de Sedna. Espero poco a poco ir hablándoles cada vez más de Sedna, de esta diosa de los mares que creó a todas las criaturas, pero para ello fue traicionada, abandonada y le cortaron todos sus dedos. Ella nos demuestra que a través del sufrimiento, reconociéndolo, a través de la presión que nos genera la vida, podemos caer hasta el fondo para luego crear a todos los seres marinos. Ella nos conecta con la gran creatividad del ser y nos ayuda a disolver el ego. Aquí les dejo esta introducción. Hoy lo que vamos a hacer es ver Sedna en Aries y Sedna en Tauro muy ampliado, ¿ok? Para luego intentar comprenderlo mejor en el resto de los signos. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que habíamos hablado de Sedna. Recordar muy rápidamente su historia. Sedna es una diosa del mar en la mitología Inuit, que es la mitología de la Antártida, de los esquimales. Recordamos que Sedna era una princesa que tenía muchos pretendientes, pero no aceptó a ninguno de ellos. Y un día pasó un barco con un capitán de barco y ella decidió irse con él pensando que así no iba a volver a pasar hambre. Y este capitán se la llevó a su isla y cuando se quitó la capa tenía cabeza de cuervo y todos los días pescaba y le obligaba a comerse el pescado crudo y no le daba nada más que eso. Y entonces Sedna lloraba amargamente, su padre escuchó su llanto, se fue a buscarla y cuando se la llevó, el esposo, resulta que era un chamán, un brujo, levantó el mar y le dijo que si no se la devolvía, iba, de alguna manera no iba a parar la tormenta y los iba a destruir, y entonces el padre la tiró al mar, ¿no? La tiró al mar para devolvérsela, ella se agarró con sus manos a la barca de su padre y su padre le fue cortando todos los dedos para que se soltara y esos dedos se convirtieron en las criaturas del mar, ¿ok? Y Sedna se quedó sin dedos, recordáis, para peinar su cabello.
Y entonces cada vez que se enoja porque no puede peinar su cabello, hay una tormenta. Y entonces los pescadores le lanzan, le tiran o le ofrendan, más que lanzarle, peines para que se pueda. Y el peine significa desenmarañar la historia de la existencia, es decir, es lo que significa peinar, ¿no? Como dejar las cosas bien alisadas, ¿no? Como ese desenmarañamiento. Todo esto tan cruel tiene una historia, o esta historia tan cruel en realidad nos lleva a comprender que Sedna lo que significa es que a través de la traición y el engaño tenemos la posibilidad de salirnos del estado gregario para poder crear algo nuevo para la sociedad. Pero primero hay que pasar y aceptar el dolor de la traición y del engaño, ¿okay? No evitarlo. Esta parte que hablamos siempre de que queremos evitar las emociones o las situaciones que consideramos que son dolorosas. Sin embargo, Sedna nos habla de que las situaciones dolorosas son las únicas que nos meten la suficiente presión como para saltar, como para querer irme. Entonces, al final es el valor que tiene haber pasado por una presión tan grande para poder salirme de un lugar que me mantenía dormido, que me mantenía con una autoridad sobre mí que era engañosa. Cuando llevamos esto ante la sociedad, esto es lo más importante, Sedna maneja al 80% de la sociedad como Plutón a nivel gregario. ¿Okay? Luego habrá un 17, esto es como Plutón, Plutón te marca más o menos, ¿okay? No es que sea 1.000.000, 1.000.002, no, ¿de acuerdo? Más o menos el 80% de la población siempre va a ser rebaño, porque así funciona, ¿ok? Aproximadamente un 17% despierta la conciencia y hace un cambio social, ¿ok? Y hay un 3% que está dividido entre lo que llaman los iluminados, los avatares, y las personas que vienen a dar un servicio neutro. Por ejemplo, un niño que nace con un fuerte síndrome, ¿ok? Está dando un servicio neutro, ¿ok? No hay ni un servicio gregario ni un individual, es como un alma que se pone a disposición, ¿ok? Entonces, esto ocurre a nivel de todos los transpersonales. En el caso de Sedna, es importante que comprendamos cómo funciona, ¿ok? Entonces, un 80% aproximadamente, ¿ok?, de la población va a ser borrega, vamos a ponerle gregaria. Ay, Dios. Oye, Cari, cuando en las protestas solamente son cerca del mar, o también podemos aventar peines. No, es del mar. Es del mar, ella es la diosa. Porque es muy neptuniana y a través de ella consigues crear algo nuevo. ¿Ok? Exactamente, a través de la traición y el dolor, ella se va a lo más profundo y crea con los dedos que le han cortado, crea todos los seres del mar, ¿okay? La fauna marina. Entonces, el 80% de la población es gregaria, ¿ok? Lo voy a poner en un círculo que en esta ocasión no está representando al ser, ¿ok? Está representando a la población, ¿sí? El 17 aproximadamente, ¿ok?, despierta a la conciencia. Sí. Y los que despiertan a la conciencia se ponen al servicio, ¿ok? ¿Qué significa ponerte al servicio? Significa dejar de tener una necesidad autónoma para ofrecer tus talentos a la comunidad. No es quitarlo, es rendirlo. ¿Ok? ¿Sí? Todo tiene que ver con el ego. Aquí el ego es un yo individual, ¿ok? Que hay que tener cuidado con esta famosa frase de yo soy, ¿ok? Porque es engañosa. ¿Sí? ¿Ok? Despierta la conciencia y se pone al servicio. Aquí hay un yo separado, pero con conciencia de esa separación. Y aparece el observador.
sigue habiendo un ego, pero ya no hay un yo individual, sino un yo que sabe que está conectado. ¿Ok? ¿Sí? Pero se sigue viendo separado. Y el 3% son los iluminados. Que no está tampoco, ¿eh? O sea, son bastantes. ¿Ok? En los iluminados se ha disuelto. Bueno, ahora, ¿cómo? Esto funciona para todos los planetas transpersonales, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que hace Sedna? Bueno, en este caso, Sedna, cuando está a este nivel gregario, ¿ok? Lo que hace es el engaño, la traición de el... No, esto lo estoy escribiendo más. No es del poder, sino a través de las autoridades, ¿ok? Es decir, la sociedad es engañada y traicionada por las autoridades que manejan a la masa. ¿Ok? ¿Sí? Engaño y traducción desde las autoridades que manejan la masa. Cuando hablo de la masa, hablo de la masa social, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que las autoridades, hablemos gobiernos, o sea, aquí ya no estamos hablando de mi papá, aquí hablamos de desde el gobierno básico al central, a la ONU, a la OTAN, a todo lo que son estamentos amplios de autoridad, ¿ok? Comienzan a hacer como si fuera una campaña de manipulación y engaño y traición. ¿Y qué van a engañar y traicionar? Van a hacerte creer que el nivel material de ese signo es perfecto para dominarte, para que no tengas tu propia individualidad. Porque cuanto más piensas por ti mismo, menos gregario eres. Claro, clarísimo. Un engaño y una traición nos da igual, vamos, esto es importante comprender el concepto para luego poder ponerlo en cualquier signo y en cualquier casa. ¿Ok? Entonces, este engaño y traición, que en la casa no van a ser autoridades, bueno, sí también, a través del signo, pero va a tener mucho que ver más con algo cercano que nos engaña y traición. ¿Ok? Engaño y traición. ¿Ok? Entonces, dependiendo del signo en el que esté, nos van a engañar en ese signo para que no lo concienticemos. ¿Ok? Entonces, te separan, te hacen sentirte como separado a través de ese signo. Lo vais a ver claro cuando ponga ahora los ejemplos, se ve clarísimo. Entonces, es una traición al signo. Lo podríamos ver así. Traiciono a nivel espiritual del signo y me quedo confiado en el nivel material, pero hay una manipulación en ello, que hay un engaño. Esto, por supuesto, por supuesto. Todo lo que sean estamentos de poder, religiones, religiosas, espirituales también, políticas, alimentarias, todos los estamentos de poder. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a meter aquí mucha presión. Por esa presión que meten en este engaño y en esta traición, llega un momento que existe la posibilidad de que ese 17% dé un salto. Pero para eso han sido muy presionados. Entonces, y el resto se queda ahí. Y se queda con lo que llamamos el discurso, ¿no? Y que hoy en día es clarísimo, que hay tanta comunicación, ¿no? Que se crea un discurso social que todo el mundo repite sin cuestionar. Entonces, eso es lo que provoca el engaño y la estafa, es un discurso social, ¿ok? Que no se cuestiona. Los que cuestionan están aquí. Pero eso hace, imaginaros que nos meten a todos en una bolsa, ¿no? Y hay alguno que dice, yo ya no puedo más. O sea, yo no puedo más de que me engañen, de que me estafen, de que me abandonen, de que me...
Y entonces esos que estarían en ese 17% empiezan a ser los rebeldes, los que empiezan a crear un mundo nuevo al servicio de la sociedad. ¿Ok? Entonces aquí aparece la creatividad de Sedna. Pero Sedna, para crear, primero tuvo que sufrir, primero tuvo que ir hasta el fondo. ¿Ok? Entonces, esta presión social hace que ciertos individuos tomen conciencia. Y van a tomar conciencia a nivel espiritual del signo o de la casa en la que estén para crear una alternativa al discurso social libre. ¿Ok? Y crean una alternativa libre al discurso social. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir que en cada los individuos que tenemos donde estamos, nuestro discurso va a ser según la energía de la casa? Claro. Esto es a nivel social. Ahora aquí os hago abajo lo de la casa porque es lo que más os va a interesar para vuestra casa. Pero hay que comprender cómo funciona socialmente para ver cómo funciona individualmente en la casa en la que lo tengamos. ¿Ok? Entonces, aquí aparece la oportunidad de crear algo para algo alternativo, ¿ok? Revolucionario, que es una reforma para los que para que otros puedan dar el salto, ¿ok? Y esto va generando pequeñas comunidades que hacen las cosas de forma diferente, ya desde una conciencia, no desde un discurso social que no se puede cuestionar. ¿Okay? Porque si lo cuestionas, estás loco, eres un rebelde, ya estás con vuestras cosas raras, pues si han dicho en televisión que esto es así, ellos sabrán más, y todo eso que solemos escuchar todos los que estamos aquí. ¿Okay? Dogmas de fe, ¿ok? La disolución del ego es el otro. Aquí ya ni siquiera te pones al servicio. Aquí existe, esto ya sí es completamente individual. Aquí no tiene que ver con la sociedad, porque la casa en la que está Sedna es el último piso. El último suelo, no sería, bueno, aquí sí sería piso, el último suelo. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ponerlo a nivel individual por casa. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Okay? Ya a nivel individual, es decir, en la casa en la que tengáis a Sedna, esto ya es individual. ¿Qué va a ocurrir? Que hay que perder en esa casa la fe y la esperanza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que en esa casa yo ponga mi esperanza de ser salvado, o ponga fe en que me va a cambiar o me va a ayudar, va a desaparecer porque me va a engañar o traicionar. Entonces, ¿qué voy a vivir en ese área de la vida? Ni siquiera es solo las personas. Voy a sentir que la vida en ese área me traiciona, que hay un anhelo constante, una esperanza constante que no se cumple. ¿Ok? La vida me va a presionar igual que el Estado me va a presionar para que dé este salto y pueda verlo desde un lugar diferente con conciencia y pueda mostrar a la sociedad una forma diferente y alternativa de hacer las cosas en ese área. Entonces Sedna nos da un talento de creatividad en ese área de la vida para poder enseñarles a otros una alternativa diferente al discurso social de ese área. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí hasta aquí? ¿Bien? Es una cosa que yo creo que a mí se tiene que modificar. Hay dos formas de interpretar la fe. Bueno, sí. No es que tengas que perder la fe, a ver, la fe no real, de que hay algo fuera de mí que me va a ayudar. Esa fe no es real. La fe real es la conexión de saber, lo que un poco decía el otro día Esther, que es que no está fuera de mí, es que está hacia adentro, nunca está hacia afuera. Siempre es hacia atrás. Esa fe que nos lleva a la búsqueda es la fe real. Es hacia adentro, siempre es hacia adentro. Es voltea
atrás y todavía más atrás y todavía esa es la verdadera fe. Pero hay una fe falsa puesta en los iconos y en las imágenes afuera, esa es la que no es. Es la pérdida de la esperanza de que el anhelo se cumpla. Lo podríamos llamar así. ¿Ok? Entonces, a nivel individual, en ese área de la vida, gracias por tu servicio, y tan. ¿Ok? En la casa, en el primer nivel, ¿qué va a ocurrir? Que tengo un anhelo o deseo y una fe de que lo externo, ¿ok?, cumpla ese deseo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que siento que la vida me abandona y traiciona en ese área de la vida. Entonces, esta es la energía que hemos vivido en los momentos en donde eras negro y te conviertes en blanco. Sí. En los que la vida te ha presionado, te ha generado. Claro, a través de esta casa en la que tengáis Sedna, la vida te ha... Ni siquiera, no es un flutón recordar eso, ¿ok? No es que hayas tenido grandes crisis ahí, es que toda la vida está ese tema y esa sensación de por qué en este área de la vida me abandona, me traiciona, por qué estoy buscando esto y nunca está, no aparece, ¿ok? O me esfuerzo y no llego, o pido a la vida esto y me dice que no. En ese área de la vida es como si le rezáramos a un Dios no invisible, falso. Ahí le rezamos a un Dios falso. ¿Ok? Esa sería la palabra, ¿ok? Entonces, aquí rezo a un Dios falso. Porque se trata de perder la falsa fe y la esperanza en que lo externo, o lo que todo el mundo dice que es bueno en ese área de la vida, me va a llegar a mí. ¿Sí? Área de la vida es la casa. Es la casa, ¿de acuerdo? Entonces, en ese área de la vida, a través de esta sensación de traición de la vida, de abandono, empieza a buscar, o no, que habrá gente que toda la vida se quede diciendo Dios no me quiere, ¿no? La gente me traiciona, el otro me abandona, ¿ok? Y le echamos, y sigue echando balones fuera, el 80% seguirá echando balones fuera en ese área de la vida. Pero esa parte que sí toma una conciencia, se pone al servicio de los demás en ese tema para dar una alternativa que siempre tiene que ver con la sanación interna. ¿Por qué? Porque la única forma de sanar es dar la atención fuera y ponerla en lo más profundo del mar. ¿Sí? Entonces, este 17% se convierten en estas personas, pero dependiendo de en qué casa lo tengáis, en ese área de la vida, que puedes crear una alternativa para que otros salten. Una alternativa para los demás. ¿Okay? No es una Lilith, ¿ok? No nos equivoquemos, porque Lilith también le muestra a los demás que las cosas se pueden hacer de forma diferente, pero desde un lugar distinto. ¿Ok? Sedna es... Con Lilith no tienes que haber perdido, no tienes que haber sentido traición. La traición es hacia ti mismo, no es externa. Me he traicionado a mí y por eso luego me avergüenzo de lo que soy porque no me ha aceptado. Digamos que tienen conceptos parecidos, pero uno trabaja desde la traición externa y Lilith desde la propia traición. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, aquí aparece la posibilidad de, en ese área de la vida, crear una alternativa sanadora y consciente, ¿ok? Ahora, a nivel individual, que esto es lo más importante, es que a nivel individual, en este punto de la disolución del ego, Sedna es lo que llamamos el último suelo, ¿ok? La pérdida absoluta de la esperanza de que yo soy un ser individual.
¿ok? Y de que hay algo que se puede hacer, de que algo se puede cambiar. Entonces, Sedna representa la caída del último piso o del último suelo. No, pero la disolución del ego. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en el segundo nivel, que es en el que estamos nosotros, porque aquí todavía nadie ha disuelto el ego, es esta posibilidad de darte cuenta que eso que estás todo el tiempo anhelando es un Dios falso. Es un engaño. Y no estoy hablando ahora de algo espiritual, que en tu caso pues está hablando de sí, ¿vale? Pero, por ejemplo, en una casa 2, el Dios falso es el dinero. ¿Ok? En la casa 3, el Dios falso es el que con la comunicación voy a llegar a ser sabio. Seré un erudito, pero no un sabio. ¿Ok? En la casa 11, que si cambio el mundo, el Dios falso es yo puedo cambiar el mundo. ¿Ok? Yo puedo hacer que no mueran los animales, que no haya cambio climático. Yo tengo el poder de hacer eso. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, creo que esta idea del Dios falso nos ayuda muy bien a ver cuál es nuestro Dios falso en esa casa al que le rezamos y siempre nos falla. ¿Pero por qué nos falla? Porque nos dice, Dios no está fuera de ti. Dios está hacia adentro. Siempre. ¿Ok? Entonces, el último piso se refiere ni siquiera hacia abajo, ¿ok? El último piso es hacia atrás. Entonces primero aparece el observador, que es el locutor, después aparece el observador de la conciencia, que no tiene locutor, y después desapareces tú completamente para convertirte en la conciencia. Ese último paso es el que no puede soportar el ego. No puede, porque si me quitas eso, ¿dónde estoy yo? Pues es que no estás. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, creo que esto nos hace comprender bien a todos los niveles cómo funciona Sedna. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Bueno. Sí, por favor. Estaba viendo que mantiene a Sedna, ¿no? Ay, no tiene conjunción. ¿Con el sol o menos? Lo tiene con Mercurio, pero está en su... Ah, ok. Está O a un lado del ascendente y con su Mercurio en la casa 12. Ay, sí, no, no tiene Mercurio. No, está a un grado ya, pero está a un... Ah, mira, pues está bien. Sí. Gracias. Sí, vamos a buscar a ver. Ok. Traición, abandono, engaño, creación, dolor y sufrimiento como herramienta de sanación que empuja una búsqueda profunda. Transformación interna y búsqueda de propósito espiritual. Sedna representa tres temas espirituales centrales relacionados con la superación de traumas emocionales y la búsqueda de una mayor verdad y poder interno. Simboliza la lucha espiritual por encontrar el equilibrio interior y restaurar el orden en medio del caos emocional y existencial, la duda existencial y la disolución del ego. ¿Okay? Pero recordar, o sea, tienen que presionar. ¿Okay? O sea, te tienen que presionar hasta que dices basta. Sedna también puede ser vista como una guardiana de secretos antiguos y sabiduría olvidada. En su aislamiento en los confines del sistema solar, representa el acceso a conocimientos y verdades que han estado ocultos o que han sido ignorados. Aquellos que trabajan con la energía de Sedna en astrología pueden sentirse atraídos a explorar temas esotéricos, espiritualidad profunda o incluso a descubrir nuevas formas de entender la realidad que trasciende las convenciones actuales. ¿Okay? Sednas fuerte puede ser Sednas en el ascendente, en el medio cielo, conjunción con Sol, conjunción con Luna o con Plutón. ¿Ok? ¿Sí? Que con Plutón no creo que tengamos ahora, no, porque no hay Plutones ni en Aries ni en Tauro. ¿Ok? A lo mejor en oposición. En oposición, mucha de nuestra juventud puede tener oposición a Sedna, porque ellos son Escorpio. Son Plutones en Escorpio. Bueno, ya son en Sagitario. Los de 30 años son Plutones en Escorpio. ¿Okay? Bueno, aquí un poco he querido, esto lo he añadido nuevo, porque como estoy descubriendo todo esto, he añadido esto. Decía al principio de la clase
que no he compartido todavía la información porque no la he terminado. Como que cada semana aparece información nueva y la estoy añadiendo. Si queréis, os lo puedo compartir, pero cuando os lo comparta completo para que no pues borráis uno para que tengáis siempre la última que vaya actualizado, ¿ok? En el nivel material o gregario, el individuo se identifica principalmente con el grupo y sigue de manera inconsciente las normas y creencias colectivas. Los engaños y separación que producen las creencias, avances sociales que llevan a la mayoría de la población a una tendencia de comportamiento global basada en objetivos externos a sí mismo. La sociedad manejada desde la mentira y el engaño. En este nivel, sin una conciencia individual, será siempre sometido y perteneciente a la masa social gregaria a través de la energía del signo. ¿Okay? Entonces, el signo es social y hace como si fuera los cambios que necesita la sociedad para tener una alternativa para salirse del rebaño, pero cuando tú lo concientizas ya se convierte en individual. Esa va a ser también tu herramienta para cambio. El área de vida y el signo en el que esté. ¿Ok? En este nivel como individuo, en ese área de la vida, aparece la experiencia del abandono, traición y sufrimiento y responsabilizarnos a la vida o lo externo del no cumplimiento de nuestro deseo o anhelo. ¿Okay? Es decir, en el nivel gregario, la sociedad, como hemos dicho, es engañada, traicionada por las grandes instituciones. En el nivel individual, siento todo el tiempo que no se cumplen mis deseos y anhelos, que yo estoy pidiendo que la vida me traiciona o que los personajes que corresponden a esa casa me traicionan, me abandonan. ¿Okay? En el nivel, aquí, importante, aquí no son los niveles que yo suelo manejar, ¿okay? Porque vamos a añadir uno más, que es el nivel individualizado. El nivel individualizado tiene que ver cuando se da este salto y entonces el individuo empieza a intentar tener una voz propia. ¿Ok? Es decir, el nivel individualizado es el salto en el que la persona tiene voz propia. ¿Cuál va a ser la diferencia con lo que solemos llamar el nivel espiritual? Que aquí todavía no crea para los demás, sino que hay una, espérate, yo no soy, o sea, es como un me revelo y uso para mí un modo diferente o empiezo a comprender que hay otras alternativas, pero todavía no las he puesto al servicio de la sociedad de forma creativa. Por eso hay que añadir el nivel individualizado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en el nivel individualizado, el individuo comienza a buscar una voz propia y a desarrollar una identidad que se diferencia del grupo. Bueno, el tema COVID, que tiene que ver con esa parte de Tauro, de hacernos ver el cuerpo separado de la enfermedad, bendecido, estuvo clarísimo cuál fue el nivel individualizado en el cual muchos decían, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? En el tema COVID, por ejemplo, en la parte gregaria fueron todos, ¿no?, los que se encerraron, mascarilla, vacunación, como borregos, y no lo digo de una manera despectiva, ¿ok? Sino que así funcionó, aterrorizados, escuchando todos los días solo una información, sin atreverse a decir puede haber una alternativa. El individualizado serían los que dijimos, ¿será verdad? No, a lo mejor no es así. No, pues yo no me vacuno. ¿Ok? Y tomo mi decisión. ¿Quién sería el despertador de conciencia? Los que, por ejemplo, sacaron al mundo el dióxido de cloro. Y dijeron, hay una alternativa que pongo al servicio para los que no se quieran vacunar. ¿Sí? ¿Sí veis la diferencia entre, yo no me vacuno? O tengo algo nuevo, alternativo, que pongo al servicio de la sociedad para que se puedan salir del rebaño. ¿Sí? ¿Ok? Evidentemente, para llegar a este punto, primero tienes que pasar por este. Porque primero tienes que decir, ¿será esto que dice? ¿No habrá otra cosa? ¿Ok? ¿Sí? El individuo comienza a buscar una voz propia y a desarrollar una identidad que se diferencia del grupo. En este contexto, a través de la experiencia de abandono y traición y de la búsqueda de una esperanza de felicidad, en ese área de la vida y en el signo de esa energía
que no es satisfecha por lo externo, aparece una búsqueda interior que llevará a poder mostrar al resto de la sociedad que existe una forma consciente y basada en lo interno de comprender esa energía, que no está atada a las necesidades sociales o a la necesidad de aferrarme a una creencia de felicidad. Aparece la pérdida de la esperanza de que los deseos o anhelos se cumplan. Es decir, en el nivel sociedad aparece un cuestionamiento. ¿Ok? Entonces, aquí está el cuestiono. ¿Qué está sucediendo ahorita? Todo esto, todos lados. No, lo que pasa, eso lo decía yo a mi hermano, pero realmente luego lo pensamos, siempre que hablamos de esto decimos, porque nosotros estamos aquí, pero salta la sociedad. La sociedad no cuestiona. A la sociedad tú le das una imagen en televisión y todos la repiten sin cuestionarla, porque la televisión lo ha dicho. Internet lo ha dicho. El gobierno lo ha dicho. Y eso es ley. Y no cuestionan. Lo que pasa es que nosotros, la verdad, vivimos como en un ambiente en el que todos somos cuestionadores. Y entonces dices, no, pues la gente se está cuestionando, ¿no? No, salta una conversación en medio. ¿Sí me explico? O sea, realmente la mayor parte de la sociedad, lo que pasa es que a veces, hoy en día la sociedad está siguiendo un... ¡Hola! ¡Hola! Está siguiendo un discurso que a veces parece muy espiritual, pero sigue siendo un engaño. Ese es el engaño. Parte del engaño es dar un discurso que parece muy evolucionado, pero sigue siendo un discurso global. ¿Ok? Como ¿Sí? dijiste, Alex, esa es una moda. Es una moda. ¿Ok? La moda, ¿quién la sigue? Pero, sí. Y cuando hablamos, por eso he puesto gregario en vez de borrego, suena como más bonito, ¿vale? Entonces, en este nivel, cuestión. Empiezo a cuestionar y a nivel de la casa donde tenga esa sedna, empiezo a perder la fe en que algo externo a mí me lo va a dar. Y como pierdo la fe, digo, entonces, ¿dónde lo uso? Lo tengo que buscar dentro de mí, porque nada externo me lo va a dar. Cada vez que pongo mi fe en algo, eso me traiciona. ¿Sí? Entonces, en el nivel individualizado aparece el cuestionamiento, ¿ok? Y la pérdida de la fe en lo externo. Sí, es el paso para llegar aquí y ponerme al servicio de la sociedad. Por eso digo que aquí tenemos que poner 4 niveles. ¿Ok? Nivel dormido, nivel me despierto, individualizado, nivel lo uso para ponerlo al servicio y que los demás tengan una nueva alternativa para poder seguir ese camino. ¿Ok? Todas las cartas natales, todas tienen la posibilidad de ponerse al servicio. Por eso cuando lees una carta natal, la conclusión final nunca tiene nada que ver con el objetivo individual de la persona, sino con qué capacidad tiene para ponerse al servicio de los demás. Y ponerse al servicio no significa perder tu vida, significa que todos traemos algo para ayudar, aportar a la sociedad. ¿Ok? ¿Sí? Que no tiene nada que ver con un logro individual. ¿Sí? Y a través de eso que tenemos para aportar a la sociedad es donde estará nuestro verdadero logro. ¿Ok? Bueno. El nivel espiritual, ¿ok? Que sería este nivel de ya despierto. En el nivel espiritual, el individuo busca trascender los límites de la identidad individual y alcanzar un estado de conexión universal y de servicio. ¿Ok? Entonces, en este nivel aparece la creatividad, porque me conecto desde haber estado en lo más profundo y se crean todos los animales de marinos. ¿Ok? Y eso se pone al servicio de la humanidad. Y, bueno, evidentemente el otro nivel es la disolución del ego. Entonces aquí ya ni el yo, ni tú, ni ponerte al servicio, ni nada de nada, desaparece el yo en esa casa.